El alma en pena en el Cerro Santa Lucía, Santiago, Chile. En el corazón de Santiago, Chile, se eleva el majestuoso Cerro Santa Lucía, un emblema de la ciudad repleto de historia y leyendas. Pero hay una historia que ha perdurado en susurros y temores, la leyenda del alma en pena que deambula por sus senderos de piedra. Corría el año de 1945 y la familia Alvarado, compuesta por Fernando, su esposa Rosalía y su hija Carmencita, vivía en una casona aledaña al cerro. Fernando era un respetado abogado en Santiago, Rosalía una devota madre y su esposa, y Carmencita una niña risueña con la vida por delante. La historia comienza una fría noche de junio, cuando la calma de la casa Alvarado fue perturbada por un extraño suceso. Un lamento lastimero y penetrante comenzó a resonar desde el cerro, envolviendo todo el barrio en un manto de miedo y confusión. La voz que parecía ser de una mujer repetía insensatamente: "Mi hija, mi hija". Intrigado y temeroso, Fernando decidió investigar. Recorrió los laberínticos senderos del Cerro Santa Lucía, armado solo de su linterna y su coraje. Pero por más que buscaba, no encontraba rastro de la misteriosa mujer. La noche siguiente, el lamento se repitió, solo que esta vez parecía más cerca y más desesperado. Esta vez, Rosalía, aterrada, decidió acompañar a Fernando en su búsqueda. Recorrieron el cerro desde el Castillo Hidalgo hasta la Fuente Neptuno, pero nuevamente no hallaron nada. La tercera noche, el lamento cambió. La voz repetía: "Carmencita, Carmencita". Los Alvarado, al escuchar su nombre, quedaron paralizados por el terror. Corrieron a la habitación de su hija, pero Carmencita no estaba en su cama. La desesperación los invadió. Recorrieron cada rincón de la casa. Los vecinos se unieron en la búsqueda y eventualmente toda la ciudad se enteró de la desaparición de la pequeña Carmencita. Las noches se volvieron un tormento para la familia Alvarado. El lamento desde el cerro se había transformado en un recordatorio constante de su pérdida. Una noche, Fernando, impulsado por la desesperación y la ira, subió hasta la cumbre del cerro, desafiando el lamento que resonaba en la noche. Allí encontró un antiguo relicario enterrado entre las piedras. Dentro había un retrato descolorido de una mujer que parecía exactamente a Rosalía y una niña idéntica a Carmencita. En el reverso, una inscripción: Rosalinda y Carmela, 1895. Atónito, Fernando llevó el relicario a casa. Al enseñárselo a Rosalía, ella cayó en un desmayo. Al despertar, reveló una historia familiar que había mantenido en secreto. Su bisabuela, llamada Rosalinda, en su juventud, y su hija Carmela habían desaparecido sin dejar rastro hace más de medio siglo. La familia creía que sus almas estaban en pena y deambulaban por el Cerro Santa Lucía. Después de esta revelación, Fernando se sumergió en la historia familiar de Rosalía y la leyenda urbana que se había creado a su alrededor. Se dedicó a buscar en los registros antiguos, documentos y periódicos de la época. Quería conocer el destino de Rosalinda y Carmela y si estaban realmente relacionados con la misteriosa voz y la desaparición de Carmencita. Descubrió que Rosalinda y Carmela habían vivido en la misma casona que ellos y que también una noche Carmela había desaparecido solo para que luego Rosalinda se perdiera en su búsqueda. La única pista que dejaron fue un relicario similar al que había encontrado Fernando. Con esta información decidió visitar a la matriarca más anciana de la familia, la tía Juana, una mujer de más de 90 años. Aunque reticente al principio, finalmente accedió a hablar. Juana contó que cuando era niña su abuela le hablaba de la maldición de Santa Lucía. Según la leyenda familiar, un antepasado había ofendido a una machi mapuche, una mujer sabia y curandera. Como venganza, ella había lanzado un hechizo. Cada 50 años, el espíritu del cerro reclamaría a una madre y a su hija de su linaje. Fernando se horrorizó al escuchar esto. Recordó que Rosalía y Carmencita habían desaparecido justo 50 años después de Rosalinda y Carmela. Desesperado, buscó la ayuda de un chamán local, esperando encontrar la manera de romper con la maldición y recuperar a su familia. El chamán, un anciano de mirada penetrante llamado Antu, le explicó que necesitaban realizar una ceremonia en la cumbre del cerro, en la próxima luna llena. Para ello necesitarían reunir algunos objetos de significado personal de Rosalía y Carmencita, y el relicario que había encontrado Fernando. Llegó el día de la ceremonia. La luna llena brillaba con fuerza sobre Santiago y el lamento parecía más fuerte que nunca.
Fernando, junto a Antu, comenzaron la ceremonia. Cantos en lengua mapuche resonaban en la noche, junto a los rezos y las plegarias de Fernando. En el clímax de la ceremonia, el lamento cesó repentinamente. Por un momento, todo estuvo en silencio, y entonces una luz brillante emergió desde el punto donde habían colocado los objetos personales y el relicario. De la luz aparecieron las figuras de Rosalía y Carmencita, desorientadas pero ilesas. El regocijo de Fernando no tenía límites, abrazó a su esposa e hijas con todas sus fuerzas y agradeció a Antu por su ayuda. El chamán sonrió, asintiendo con la cabeza. La familia Alvarado vivió en paz desde entonces, aún permanecían en la casona aledaña al cerro, aunque ahora con un entendimiento más profundo y respetuoso de su historia y su conexión con el lugar. La noticia de la reaparición de Rosalía y Carmencita se convirtió en un faro de esperanza para la comunidad, una historia que desafió el entendimiento común y unió a todos en celebración de su regreso. A pesar del alivio y la alegría que trajo el final de la maldición, Fernando y Rosalía tomaron medidas para asegurar que la historia no fuera olvidada. No querían que el sacrificio de Rosalinda y Carmela, ni la pérdida y el miedo que ellos mismos habían experimentado, quedaran en el olvido. Convirtieron su casona en un museo y un lugar de investigación histórica. Reunieron todos los registros, las notas de Fernando y los testimonios de tía Juana y otros miembros de la familia. Documentaron la leyenda de la maldición de Santa Lucía y la historia de la familia. La antigua casona se convirtió en un lugar lleno de historias, de aprendizaje y recordatorios de los errores del pasado y la importancia y el respeto de las tradiciones y las culturas. Carmencita creció en medio de todo esto. La experiencia la marcó profundamente y a pesar de que fue aterradora, también le hizo comprender la importancia del legado y la historia. Decidió dedicar su vida al estudio de la historia y a la cultura de su país, con la esperanza de prevenir que los errores del pasado se repitieran. El Cerro Santa Lucía ya no era solo un hito histórico de Santiago, sino también un monumento de la perseverancia de una familia, a la resolución de una maldición y al poder del amor y el respeto. La historia del alma en pena del Cerro Santa Lucía se convirtió en una leyenda, una que se contaba con reverencia, con asombro y con una pizca de temor. Una historia que hablaba de los errores del pasado, de las consecuencias de nuestros actos y de la esperanza de redención. Si te ha gustado este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.